Es un tema muy importante que nosotros como profesionales debemos conocer, tomando en cuenta de que como docentes y como padres de familia vamos a tener mucha relación con estos seres humanos pequeños, se puede decir hasta cierto punto indefensas, de los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos, criarlos y brindarles los mejores elementos y las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera, mental, física, cultural y socialmente. ¿Verdad ustedes? En realidad, pues, los niños son una bendición, todos pasamos por esa etapa. El mismo Jesús, ¿se recuerda? Que decía de que realmente por los niños es que realmente estamos nosotros aún en este, en este mundo. Dejar que los niños vengan a mí, decía, ¿verdad? Hacerse como niños. Y la niñez es una etapa muy bonita y en la cual pues nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de guiarlos, de apoyarles y de darles todos los elementos, como les decía yo a ustedes, para que ellos puedan desarrollarse mental, física, social y culturalmente, inclusive también desde el punto de vista religioso. Ustedes saben de que el niño se clasifica su desarrollo en varias etapas. Está la primera infancia, que está de 0 a 5 años. Inclusive ahora se define el niño desde el momento de su concepción. Desde el momento de su concepción ya es un ser vivo, el cual requiere de todos los cuidados, especialmente la madre, para que tenga las condiciones y ese niño pueda nacer sano a ustedes. La infancia comprende de los 6 a los 11 años, a los 12, y de los 12 a los 18, pues es la juventud, ¿verdad? Pero en muchos países todavía eh, se extiende un poco más allá la niñez y uno empieza con ciertas responsabilidades a partir de sus 18 años. No es que uno sea adulto, no que uno tiene una edad donde uno adquiere algunas responsabilidades, pero el niño en sí, lo que requiere únicamente son cuidados, atenciones, amor, comprensión, apoyo, para que ellos puedan tener un sano crecimiento y un sano desarrollo. La familia es el núcleo principal de la sociedad y es donde se tendría que iniciar este proceso. Y el Estado, pues, está obligado a brindarles todos los derechos que como niños se requieren. Sin embargo, algunos de nosotros aún tenemos algunas experiencias que como niños muchas veces se confundían esos términos y veían al niño únicamente como un objeto, como algo insignificante, como algo que no tenía ningún tipo de derecho. Yo me recuerdo, todavía fíjense ustedes que antes, en, en los buses, por ejemplo, en los buses, los niños no pagan, pero se van de pie, decía. Los niños se van de pie. Que se paren los niños, ¿verdad? Entonces no le cobraban pasaje a uno. Pues, sus papás les pueden contar esa historia, ¿verdad? Entonces, lo ponía uno como un segundo plano. Imagínense, eso no hace mucho tiempo. Bueno, eso es algo grande, no hace mucho tiempo. Sin embargo, a hoy por hoy, eh, hoy por hoy, ya se están reconociendo los derechos del niño. Inclusive ya el Estado reconoce los derechos y están inmersos en los derechos del niño, en los derechos humanos, ¿verdad? Vamos entonces a compartir acá una presentación que tenemos para ustedes respecto al tema.
Y acá dice el nombre del curso. Ustedes se dan cuenta, dice derechos. Entre los derechos humanos están los derechos de la niñez. Y empezamos desde el punto de vista legal con la Declaración de los Derechos del Niño. La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1959 de manera unánime por los 78 Estados miembros que componían entonces la Organización de las Naciones Unidas. Imagínense ustedes, hasta en 1959 comenzaron a darle tratamiento, no de una manera muy específica, pero ya comenzaban a darle tratamiento a lo que es la niñez. Esta declaración se basaba, a su vez, dice, en la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño de 1924 y recoge los 10 principios. Entonces, esta declaración, hasta en 1989, se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Mire, hasta en el 89, 1989, aproximadamente 31 años fue que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes solo se trataba y se daban ciertos tratamientos, pero no se había firmado aún una convención. Bueno, esa convención se firmó con 59 artículos, ¿verdad? Aparte de la extensión, las principales diferencias entre ambas es la del cumplimiento de una convención, bueno, y de carácter obligatorio. Por otra parte, mire, la de 1989 cambia el enfoque considerando a los niños y las niñas como sujetos de protección y no solo como objetos. Acá ya los niños había que protegerlos, según la convención. Son convenciones que, a pesar de la importancia que se tenía para cuidar a estos seres humanos, fue hasta hace muy poco que se le comenzó a dar un tratamiento específico a la situación de los derechos del niño. En 1924, aquí estamos hablando ya del origen de los derechos del niño. Con esto nosotros podemos hacer fácilmente una línea del tiempo relacionada a lo que son los derechos del niño. En 1924, la Sociedad de Naciones, acá están sus siglas, aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como responsabilidad de los adultos para ellos. A cambio, ya se empezaban a hacer los primeros trámites. Las Naciones Unidas se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. De ese tema nosotros ya platicamos. Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso fue en 1948. Acá fue como ya empezaron a tratarse algunos derechos de los seres humanos y también se incluían a los niños, pero no de manera tan específica. Fue entonces cuando decidieron elaborar una segunda declaración de los derechos del niño, considerando nuevamente la noción de que la humanidad debe al niño lo mejor y debería ofrecerle lo mejor que pueda. La sociedad en sí, ¿verdad? Ustedes. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime, hasta en 1959, por todos los 78 Estados miembros de la ONU.
Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución. Esa resolución fue la resolución 1386. ¿Qué contenía esta declaración de los derechos del niño? Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 1924 ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 definían qué periodo comprende la infancia. Aún ahí todavía no se había definido cuál era el periodo que comprendía la infancia. Es decir, la edad de cuándo empieza y cuándo termina la infancia. Esto es principalmente con el fin de evitar pronunciarse sobre el tema del aborto. Ellos no definían muy claramente porque ellos todavía habían algunas, inclusive todavía en algunos estados, todavía el tema del aborto lo quieren, como que dice, ver como un tema legal. Porque no quieren reconocer la concepción del embrión, la concepción de un embarazo como un niño aún. Como que todavía en algunos estados ya les habían dado ese derecho y en otros todavía dicen, no, si mientras no nazca, no es un ser humano con derechos. Imagínense ustedes, con el propósito de ¿qué? De aprobar el aborto. El aborto, pues por algunas leyes de algunos países es, es, es aprobado. Porque dicen, bueno, el embarazo, pues la madre es la dueña de su cuerpo y está en su derecho de poder o no dar a luz a un ser humano. Ese es un tema profundo de discusión y ese tema, miren ustedes, se venía discutiendo, por eso no definían el periodo de la niñez y la infancia, porque decían, bueno, la niñez empieza de 0 a tantos años, a 5 años. La infancia de 6 a 11 y la juventud de 13 a 18 años. Pero hoy por hoy ya se dice, ya la psicología, ya las leyes, ya la moral nos manda a que un niño es niño desde el momento de su concepción. Ya les voy a contar una pequeña experiencia con relación a ese tema. Sin embargo, dice el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después de su nacimiento. ¿Bien? Incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño establece 10 principios. Bien. 1. Derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión y nacionalidad. 2. Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental, social y social del niño. 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. 5. Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 6. Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 7. Derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 8. Derecho a estar entre los primeros y a recibir ayuda en cualquier circunstancia. 9. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Y 10. Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Por eso es que muchas veces cuando
algunas personas se quieren ir, como quien dice, de mojados para otros países, toman como escudo a los niños, porque los niños tienen derecho a la libre locomoción. ¿Sí? La Convención de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990. Miren ustedes, 1990, eso hace muy poco, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. La convención está compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno. El derecho de las personas menores de edad a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad son parte de la Convención de los Derechos del Niño. Y aquí más o menos tenemos la historia de lo que es la convención, desde cuándo viene, más o menos un resumen de lo que estuve acá dándole lectura. Es una especie como de lectura dirigida para que ustedes la llevan. Entonces dice, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que implícitamente incluía los derechos de la infancia. Sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento de que las particulares necesidades de los niños y las niñas debían estar especialmente enunciadas y protegidas. O sea, que había que darles un tratamiento especial. Más tarde, en 1959, se aprobaría la Declaración de los Derechos del Niño. O sea que fue hasta en 1959 donde se aprobó esta declaración. Y acá nosotros tenemos, miren, más o menos un cuadrito de doble entrada donde están los años y las principales actividades legales e internacionales que se han llevado con respecto al niño. En 1924, la Declaración de Ginebra. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En 1959, la Declaración, ¿ya?, de la Convención y la firma de los Derechos del Niño. Y hasta en el 89, mire, se da la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, miren, los niños de 0 a 5 años es la etapa en los cuales ellos, su mente, su cerebro, sus neuronas están en pleno desarrollo y es donde están en las facultades ellos de poder asimilar todo lo que es el sistema educativo, todo lo que es la educación. Todo lo demás ya viene para hacer formación, ¿no? Pero la educación es la base. Entonces acá les dejamos una como pequeña reflexión de Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y la educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos y principalmente, miren, la etapa más importante para brindar esa educación es la niñez. El tema de la niñez es muy amplio, no es solo esto que yo a ustedes les digo. Ustedes tienen que ir a buscar algunas definiciones sobre lo que es el niño, sobre las situaciones que el ser humano ha vivido, las condiciones en que los niños se han desarrollado. ¿Sí? Acá en Guatemala había mucha injusticia, inclusive
Hay temas, pues, de los cuales se genera mucha discusión. Se dice que los niños, pues antes, cuando eran asesinados, los niños dicen que no usaban ni siquiera balas, no, que solo de los pies los agarraban y los somataban en los palos o en las piedras, porque dice que era muy caro gastar una bala en un niño. La sociedad, el ser humano, el ser humano sin leyes y sin normas, ha sido cruel, fíjense ustedes, ha sido cruel. Aquí nosotros dejamos una reflexión. Cuando Dios, cuando Dios crió los árboles, pensó en la tierra. Cuando crió los peces, pensó en el mar. Y cuando crió al hombre, pensó en él, en su semejanza. ¿Verdad? Lo hizo a su imagen y semejanza. La tierra puede vivir sin los árboles no pueden vivir sin la tierra. El mar puede sobrevivir sin los peces no pueden vivir sin, sin el mar, sin el agua. Dios puede existir sin el hombre, pero el hombre no puede existir sin Dios. Sin embargo, como seres humanos, la historia nos ha dicho que ha existido mucha crueldad. Existe el bien y existe el mal. Lamentablemente, miren ustedes, hasta hace muy poco se empieza a dar especial atención y a reconocer los derechos del niño. Y los niños son el principio en el cual se deberían fundar todos esos valores para que el ser humano ya grande no cambie por nada. Que se mantenga firme en sus convicciones y que trabaje por crear una mejor sociedad. Sin embargo, nosotros mismos, como adultos, a veces hemos tenido la culpa de que eso pues no suceda de esa manera. En nosotros, como docentes, está la gran responsabilidad de ir cambiando poco a poco, de que a los niños se les trate con respeto y comprensión, que se les dé todos los elementos necesarios y para que más adelante nosotros podamos tener la esperanza de un mundo mejor. Porque en la educación está la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es el arma para cambiar el mundo. Y la educación, ¿a quiénes se tiene que dirigir especialmente? A los niños, a los infantes. ¿Y quiénes tienen que proporcionarla? Nosotros, tratando de ir mejorando las cosas que no hacemos muy bien, ¿verdad? No hacer las cosas malas dejar de hacerlas, las cosas buenas seguir haciéndolas y seguir mejorándolas, y esto poco a poco, pues, el mundo va a ir cambiando. Por ahí yo quisiera que un par de reflexiones de ustedes con respecto al tema de la niñez, alguien que quiera tomar la palabra. Fíjense ustedes de que la concepción, yo termino rápidamente esto, la concepción del ser humano, el niño es niño desde que es concebido. Mi esposa, con la cuarta de nuestras hijas, ella tuvo una fractura en su brazo, pero ella tenía sospechas de que estaba embarazada. Entonces, cuando llegamos nosotros al hospital a que le hicieran su tratamiento de su brazo, le dijo el doctor, mira, aquí solo hacemos llegar, pero tenemos que poner anestesia. Usted le dijo, ¿no tiene sospechas de embarazo? Me dice el doctor que sí, le dijo, porque me tenía que haber venido antier, por ejemplo, y no me vino mi periodo. Las mujeres entienden. Entonces le digo, pero no tenga pena, nosotros le ponemos aquí su anestesia, y le dijo de todas maneras, pero fíjese que uno va a hacer el examen, dijo ella, con su dolor en su brazo se hizo el examen y salió positivo, salió un puntito rojo. Y me dijo, mira, me dijo, fíjate que estoy embarazada. Entonces yo me dijo, no me pongo anestesia porque si no voy a perder al bebé. Con otros tratamientos, pues le hicieron llegar su brazo. Y entonces, pues cabal, pues estaba embarazada. Nació la niña y la niña hoy ya va para cuarto en medicina.
es la niña que de los hijos, ¿va? El que está más pendiente, esto y esto y lo otro. Son seres humanos con vida. Entonces yo le cuento, amigo, fíjate que subiste en este digo, cómo no me sacaron ustedes de la matriz, dice, porque no le pasó a mi mamá. Los niños desde la concepción son niños. Da para discutir, da para comentar. No sé si alguien quisiera tomar la palabra para hacer un pequeño comentario. Tenemos aún 2 minutos. Un varón y una hembra. Buenos días, Lick. Por supuesto, el tema de la niñez es un tema bastante extenso si tomamos en consideración lo que en nuestro país se vive realmente. La pobreza, todo esto viene a dar, por ejemplo, a la niñez, ¿verdad? Vemos niños desnutridos, niños trabajando, tanto que podríamos hablar, los abortos, gente que pide la legalización del aborto, ¿verdad? Relacionándolo al tema que usted nos comentaba. Entonces sí es un tema bastante interesante y extenso que pues puede hasta partir para un debate, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que en otros países la niñez es apoyada y que en otros ahorita recientemente pues se acaba de legalizar el aborto. Es importante que como docentes tengamos conocimiento, por supuesto, de los derechos de los niños, ¿verdad? Y podamos velar para que se cumplan, ¿verdad, Lee? Que realmente ellos son nuestro futuro, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya a mi edad veo que mis hijos son el futuro, entonces tenemos que luchar porque ellos tengan un buen futuro, considerando las situaciones actuales, ¿verdad, Lee? Así es, Blanquita. Muchas gracias. Mis queridos estudiantes, tenemos 1 minuto. En la plataforma va a quedar abierto una especie como de foro para que ustedes puedan comentar con respecto al tema. Y aparte de eso, pues se les va a subir por ahí una tarea más, así como examen que ustedes van a contestar de acuerdo al documento que tienen y pasen feliz día. Entonces, un abrazo fuerte ahí para todos. Yo sé que algunos quedaron con deseo